el propósito por el cual Dios nos da las Sagradas Escrituras es para que las apliquemos a nuestra vida, para transformarnos. Está bien que nosotros estemos conociendo más, sabiendo más, estar mejor informados, pero Dios no está satisfecho con que estemos informados. Dios se ha propuesto transformarnos en la semejanza de Cristo, en la semejanza del carácter de Cristo. Así que todo lo que viene en las Sagradas Escrituras no nada más es para entretenernos, no es para informarnos, para liberarnos de la ignorancia, de la superstición, de la confusión, del error. Es para que escuchemos atentamente y pongamos en práctica eso y veamos las implicaciones prácticas que esas palabras de Dios tienen para nuestras vidas. Así que cuando nosotros estamos, por ejemplo, impartiendo una enseñanza, damos una ilustración o un ejemplo, el propósito de esa ilustración es dejar las cosas más claras para que las practiquemos. El Señor Jesús narró una parábola en el Evangelio donde dijo que ¿a quién compararía Él? ¿A quién compararía entre los hombres aquel que oye sus palabras y las pone en práctica? Así dijo Él. Al hombre que construyó su casa sobre una peña firme, sobre una roca, y cuando llegaron los vientos y la tempestad embistió contra la casa, se mantuvo de pie porque estaba parada sobre la roca. ¿Y a quién compararé? Dijo Jesús. Con un hombre que oye mis palabras, pero no las hace, no las pone en práctica, con un hombre que construye su casa sobre la arena y cuando viene la marea, la tempestad y los vientos, la casa se colapsa. Entonces Jesucristo no dijo que Él es la roca sobre la cual se construye la casa. En esa parábola, en ese contexto, la roca es poner en práctica la palabra que nos enseña. ¿Me entienden? Poner en práctica es lo que nos va a nosotros tener una vida firme en el tiempo de la prueba. Pero la falta de aplicación de la palabra es sinónimo a necedad, a ruina garantizada. Por eso cuando nosotros encontramos un pasaje como Gálatas capítulo 4, donde se nos presenta una alegoría, yo ya expliqué todo eso de la alegoría, no es para entretenernos, ¿me entienden? No es para informarnos, no es para sorprendernos. ¡Wow! ¿Cómo vio Pablo estos paralelos entre Agar y el pacto en Sinaí y las religiones que insisten que la salvación es por obras, y Sara y la promesa y el pacto de Dios con Abraham, con el evangelio que es solo por gracia, por medio de la fe? No solo es para sorprendernos de su ingenio teológico o de su capacidad ilustrativa, es para que lo apliquemos. Por eso en el pasaje que ya empezamos a estudiar de Gálatas 4, versículos 21 a 31, se organiza en 3 secciones. En la primera sección, en los versículos 21 al 23, Pablo nos presenta primero esa alegoría. Ya dije, una alegoría es una historia de cosas de la vida real para usarla como un vehículo de realidades espirituales. Tomar algo real, usarlo simbólicamente para darnos realidades espirituales. Entonces Pablo nos presenta una alegoría en los versículos 21 al 23. Y luego en los versículos 24 al 27, él explica la alegoría. Ya explicó el significado de cómo él está usando la alegoría. Pero luego del versículo 28 al 31, Pablo ahora va a aplicar la alegoría. En el primero de las enseñanzas de este pasaje yo ya hice la presentación de la alegoría, hace 2 enseñanzas. En la enseñanza pasada vimos la explicación de la alegoría y hoy vamos a ver la aplicación que Pablo hace de esa alegoría con base en Gálatas 4, 21 al 31. Específicamente nos vamos a concentrar en los últimos versículos del 28 al 31, pero para que estemos bien parados en el contexto, vamos a volver a leer el pasaje desde el versículo 21. ¿Ok? Voy a leer Gálatas 4, 21 al 31 en la Biblia de las Américas.
díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Y aquí Pablo nos acaba de presentar la alegoría. Y ahora la va a explicar, versículos 24 al 27. Esto contiene una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y aquí él ya explica la alegoría. Y algunos dirán, pues si le explicó no entendí nada. Por eso tienen que escuchar el mensaje de la semana pasada, que ahí está disponible en internet, en el canal de YouTube o en internet, en el otro website de audios. No voy a volver a explicar eso, ustedes se pueden poner al corriente si no le escucharon. Ahora él va a aplicar la alegoría, versículo 28 al 31, y dice: y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no son hijos de la sierva, sino de la libre. En esos versículos Pablo va a dar 3 aplicaciones y una conclusión. En el versículo 28 nos va a dar la primera aplicación acerca de la adopción. En el segundo de los 3 versículos, en el versículo 29, Pablo nos va a dar una segunda aplicación, que es la de la persecución. Y en el tercero, en el versículo 30, nos va a dar la tercera aplicación, que tiene que ver finalmente, como ustedes pueden ver allí, con la perdición. Con la perdición. Entonces vamos a ver las 3 aplicaciones que él da allí. Adopción, persecución, perdición. Y finalmente concluye en el versículo 31. ¿Están listos? Y vamos a ver cómo es relevante cada una de esas aplicaciones para nuestras vidas hoy. ¿Ok? Empezamos entonces a repasar el versículo 28. Vuelvo a leer. Dice: y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Y esa es la primera aplicación que le da a la alegoría. Y él les dice, ¿qué aprendemos de todo esto? A ver, ya, aterricemos esto en cosas prácticas. Y él está diciendo, ustedes, Gálatas, son hijos como Isaac, hijos de la promesa de Dios. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ustedes son hijos de Dios. Los Gálatas no eran judíos. ¿Se acuerdan cuál era el pleito que había en la iglesia? Los judíos, los judaizantes, insistiendo que ellos no pueden ser plenos hijos de Dios hasta que no se circunciden y observen todos los ritos de la ley de Moisés. Y Pablo está diciendo, no, ustedes son plenos hijos de Dios, aunque no se circunciden, aunque no guarden los ritos de la ley de Moisés. Ustedes ya son hijos de Dios. Los que son hijos de la esclava son ellos, no ustedes. Ustedes son los hijos de la promesa. A esta doctrina es la que llamamos la doctrina de la adopción. Es la doctrina en donde Dios nos ha hecho hijos suyos. Así se llama en términos de teología esa realidad. Se llama adopción. Y eso es diferente a la doctrina de la justificación. Y Pablo está discutiendo esas 2 doctrinas en esta carta, por si no lo han percibido. Muchas veces él ha insistido en el tema de la justificación, solo para recordarles la memoria. Capítulo 2, por ejemplo, ya lo vimos. Versículo 16. Sin embargo,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la doctrina que está discutiendo ahí? ¿Justificación o adopción? Justificación, ¿correcto? Pero hay otros pasajes en donde él ha estado insistiendo en el tema de la adopción. Capítulo 3, por ejemplo, solo para recordarles la memoria. Capítulo 3, versículo 6, escuchen esto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿De qué doctrina está hablando ahí? ¿Justificación o adopción? Justificación, porque ¿qué es el término que usa? Justicia. Pero en el versículo siguiente, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y qué significa eso de ser hijo? ¿De qué está hablando? Ahora, de la adopción. ¿Ven ustedes cómo dice que una consecuencia de la fe es ser justificado? Pero también otra consecuencia de la fe es ser adoptado. Y son dos cosas diferentes. Y ahora voy a explicar a través de un ejemplo para que quede claro. Digamos que nosotros vamos a corte donde está un juez y va a atender diferentes casos. Aquí en Estados Unidos, para los que nos ven en otros lugares, quizás sea diferente. Aquí en Estados Unidos es muy típico que los que tienen algún problema con la justicia los citan en un día a muchas personas y les dan turnos. Y las personas van a turnos a corte por diferentes causas y van uno tras otro. Entonces digamos que estamos en corte. ¿Alguien de ustedes ha estado en corte, hermanos? Ok, casi todos. Vaya, acompañando a alguien, pastor, acompañando a alguien. Ok, está bien. Ok, entonces, digamos que estamos en corte y entonces llaman a la primer persona y el juez dice, a ver, ¿dónde está? Luis Floriano. Y pues aquí estoy. Ok, pásale, siéntese ahí. Ok. Y le dicen, a ver, ¿cuál es el problema? No, pues, a ver, lee, y le dice la secretaria, a ver, ¿cuál es el problema con este? Este tiene una infracción, él iba en exceso de velocidad en una zona escolar. Una escuela de niños ciegos. Exceso de velocidad, ay chiquito, ¿verdad? Entonces dice, ok, muy bien, ¿cuánto iba? Nada más a 80 millas por hora. Nada más 80 millas por hora, ok. Bueno, le vamos a poner una sanción en proporción de lo que dicta la ley. No es mi opinión, es lo que yo nomás vengo aquí para hacer justicia, por eso me llaman, ¿cómo me llaman? Pues yo estoy aquí para impartir justicia, ese es mi trabajo. ¿Qué dicta la ley? No, pues $15,000 por ser la primera. Ok, $15,000 y vas a ir a clase y vas a estar en la prisión un mes. O te puedo dar la pena grande. Pero como es la primera, te vamos a tener compasión. Nada más vas a pagar los $15,000 y vas a ir a clases. Pero si no tienes, póngale las esposas y enciérrenlo. Entonces, viene su abogado y dice, su majestad, su señoría, aquí está el cheque, ahí pagan los $15,000. Ok, quítenle las esposas. Entonces, escríbale ahí, secretaria, ya. Pagó su deuda con la justicia. Pregunto, ¿es inocente o es culpable? Es culpable, pero ahora es un culpable justificado, porque ya saldó su deuda con la justicia. ¿Están claros? Ok, antes de entrar, ¿cuánto pesaba el tipo? Lo que pesara. ¿Cuánto medía de estatura? Lo que midiera. Y cuando salga de la corte, ¿cuánto va a pesar? ¿Y cuánto va a ser su estatura? ¿Y cuánto va a saber? Todo no va a cambiar nada en su esencia. Lo único que va a cambiar es su estatus legal. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Entró, ¿cómo entró? Culpable, ¿cómo salió? Justificado. ¿Vieron la diferencia? Entonces, ok, caso número siguiente, a ver cuál sigue. Ok, este es el caso pasado fue acerca de una demanda por una deuda. Ya está resuelto eso, esa justificación. ¿Qué sigue? Ahora tenemos a uno que quieren adoptar. Una adopción. Ok, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Luis Floriano. ¿El mismo? Bueno, pues ni modo. A ver, Luis Floriano, pásale. Ahí viene el pobre. Ok, ¿quién lo quiere adoptar? No, pues aquí lo quiere adoptar este señor. ¿Sí? ¿Cómo se llama?
Javier Gómez. Ah, bueno, ok. Tú tienes, a ver, ¿tienes para mantenerlo? Porque te va a salir caro por lo que se ve, ¿verdad? Sí tengo, ¿cómo que no? Aquí está. Ok, muy bien, muy bien. ¿Ya entiendes de qué se trata, de lo que va a pasar si autorizamos la adopción? Sí, va a ser tu heredero, va a llevar tu nombre, tú vas a ser su padre y él va a ser tu hijo. Sí, ok. ¿Todo claro? ¿Tú aceptas? Sí, tú, ok. Muy bien, ok. Sentencia, paz. Ahora, ya, yo te declaro, ya no eres Luis Floriano, ahora eres Luis Gómez. Ya eres Luis Gómez. Ok. ¿Cuánto pesaba Luis Gómez? Que antes se llamaba Luis Floriano, antes de entrar. ¿Cuánto medía? ¿Cuánto sabía? Y ahora que termina, cuando se vaya, ¿cambió algo de su naturaleza o esencia? No. ¿Qué es lo que cambió? Su estatus ante la ley. ¿Vieron? El mismo juez, implicaciones diferentes, cambio de estatus. Una fue justificación, otra fue adopción. Y las dos cosas son muy importantes, ¿o no? Pero son muy diferentes al mismo tiempo. ¿Está claro? Ok. Entonces, estas experiencias de la justificación y de la adopción tienen ciertos elementos compartidos. Espiritualmente hablando, la Biblia dice que una persona participa de la justificación con una condición. Gálatas 3:24, solo para recordarle la memoria, cosas que ya explicamos en su debido momento. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Y ahora oigan esto, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Cuál es el requisito que Dios exige para poder justificar a una persona que está condenada y pecadora? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la condición para que una persona sea justificada? Fe en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y poner toda su fe en que la muerte de Cristo fue para pagar mi deuda con la justicia y la resurrección de Cristo fue para sellar ese perdón. ¿Ok? Entonces, solo por aceptar que Cristo murió en mi lugar y resucitó para mi justicia, yo por la fe soy declarado justificado. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la condición para la justificación es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y para la adopción, ¿cuál es la condición? Ahí mismo donde estamos leyendo en Gálatas 3:24, ya no, brincamos a Gálatas 3:26. Pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el requisito para experimentar la adopción espiritual? También la fe. Así que estas dos realidades espirituales son efectos de la misma condición. ¿Y cuál es la condición? Fe en nuestro Señor Jesucristo. Ambas se reciben por la fe. Segunda característica compartida por ambas. Ambas son declaraciones o decretos legales. No cambian la esencia de la persona, solo cambian su estatus legal delante de Dios. Así como entra el hombre, entró tartamudo a corte. ¿Cómo sale? No es cirujano, es juez. ¿Está claro? Dicen que vino un hombre a corte y el juez le dijo, ¿se acuerdan de esa? Le dijo, a ver, dígame su nombre, ¿cómo se llama? Y dicen que el hombre dijo, ja, 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 y me río. No, le dijo, ¿qué pasó, señor? Esto es serio, no se esté burlando de mí. Dígame su nombre, ja, 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 y me río. Segunda advertencia, la próxima, ¿cuál es su nombre? Ja, 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 y me río. Le dijo, $10,000 encerrado un mes por falta de respeto. Y sáquenlo. ¿Cómo se llamaba, señorita? Jaime Río, es tartamudo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, entró tartamudo el tipo. ¿Cómo salió? Salió tartamudo. No cambia sus problemas. Todavía tiene problemas con el habla. Todavía tiene problemas en su vida. Pero cambia su estatus. Entró sin un problema legal y ahora salió con un problema legal, ¿verdad? Es mejor entrar
y salir, aunque todavía tienes problemas en tu vida, pero con una sentencia a tu favor. Tu estatus legal cambia delante de Dios, ¿entienden? Bueno, ¿y a qué va todo esto, Luis? No te entiendo. Bueno, cuando un pecador se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo, sigue siendo un pecador, sigue siendo imperfecto. A veces sigue teniendo problemas con el habla. Va a tomar tiempo que cambie su manera de vivir, pero su estatus ya cambió. ¿Entienden? ¿Cómo llama Pablo aquí a los Gálatas al aplicar la alegoría en el versículo 28 que estamos explicando? Ustedes, hermanos, como Isaac, son ¿qué? Hijos. ¿Ya son qué? Hijos. ¿Hijos de quién? De Dios. Pero cuando ustedes vayan al capítulo siguiente, en Gálatas 5, él dice, por ejemplo, nomás para darles una idea, versículo 21, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué cree que Pablo está hablando de eso? ¿Para informarlos? ¿Ok? ¿Para informarlos? No. Porque ellos están teniendo problemas morales todavía. Entonces él les está diciendo, ¿qué son? ¿Hijos o no son hijos? Sí, ustedes son hijos ya. Ustedes son hijos ya. Pero esa manera que están viviendo es contraria a la nueva esencia que ustedes tienen, al nuevo estatus. Deben corregir eso, si no, esto puede ser una mala señal. Pero de entrada, ¿qué les dice? ¿Son hijos o no son hijos? Entonces una persona puede experimentar la justificación y la adopción, aunque todavía tiene ciertos problemas con ciertos pecados. Sí, especialmente si esta persona cree y acepta falsa doctrina. Porque la falsa doctrina produce mala conducta. Y estos Gálatas, por haber creído a los judaizantes esta falsa doctrina, ahora están manifestando conductas propias de los incrédulos, como las envidias, las borracheras, las inmoralidades y todo lo que él menciona. Dice, eso es, nadie va a entrar al reino de Dios con eso. Y ustedes que ya son hijos de Dios, ¿saben qué está diciendo? Ese es el efecto de la falsa doctrina. Pero ya llegaremos a explicar eso en su debido momento. Así que todavía los creyentes pueden tener luchas porque los decretos de Dios de adopción y de justificación no cambian la naturaleza del hombre todavía. Cambian su estatus legal delante de Dios. ¿Está claro lo que acabamos de decir? Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las peculiaridades de la adopción? Solo para dejarlo claro. La Escritura recalca que la adopción es un regalo que Dios concede al pecador arrepentido como fruto de un sentimiento de Dios. Las personas que llegan a ser hijas de Dios no lo son por mérito de ellas, lo son por el derroche de amor que Dios tiene. Les voy a dar un ejemplo, porque hay muchos ejemplos, pero solo les voy a dar uno por cuestión de tiempo. Dice la Escritura en 1 de Juan 3:1, miren cuál amor nos ha dado el Padre en que nos ha llamado hijos de Dios. Entonces, según ese pasaje, ¿qué es lo que movió a Dios para adoptarnos como hijos? Su amor. Miren cuán gran amor nos ha dado el Padre en que nos ha hecho hijos de Dios. La adopción es el resultado del amor, no de la resignación, porque se muere un matrimonio y quedan los hijos huérfanos. Y dicen, pues ¿quién es el pariente más cercano? Marcos, el hermano del papá, el único hermano, el único pariente que les queda. Y dice el juez, usted los cuida. ¿Pero yo por qué? Porque usted es el tío. O sea, ni permiso le pidió, ¿verdad? Pero es que yo no tengo. Ahí le mandamos un cheque para que se ayude. Pues ni modo, súbanse al carro. O sea, ¿qué le queda al pobre? Se resigna, ¿no? Pero con Dios no fue así. Ahora los tiene que cuidar, los quiera o no. Pero Dios no fue así. Dios primero los amó y entonces los adoptó. ¿Por qué esto es relevante? Porque algunos que dicen ser cristianos ni siquiera se aman a sí mismos.
No, pues mira nada más, no, mira nada más qué cara me toca estos pelos. ¿Cuáles pelos? Ya se me andan cayendo. No, nadie me quiere. Estás equivocado. Si tú te arrepientes y crees en Cristo, es una evidencia de cuánto amor Dios tiene por ti. Si Dios te ama, ¿por qué te estás insultando a ti mismo, por decir un caso? O si te menosprecia tu marido o tu mujer, pues ni modo, se la pierde, ¿no? Dios me ama. El amor de Dios, a diferencia de la justificación. La Biblia dice que el sentimiento que mueve a Dios para obrar la justificación en el hombre, aunque Dios nos ama, es la justicia de Dios. Romanos 3 dice, por ejemplo, en el versículo 26, que a través de la muerte de Cristo, el pecador es justificado por la fe, para que Dios sea justo y el que justifica. Entonces, el atributo de Dios que lo mueve a obrar la justificación es su justicia. Y la adopción, el atributo de Dios que lo mueve es su amor. Por eso son diferentes obras, diferentes actos. Y nada más por cuestión de tiempo, algunos resultados de la adopción, voy a mencionar rápidamente 7, sin explicarlos por causa del tiempo. Aquí en Gálatas 4:6 ya leímos, dice, y porque son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. A las personas que Dios adopta, Dios hace que su Espíritu Santo more adentro de ellas. La morada del Espíritu. Y en el versículo 7, por tanto ya no eres siervo, esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Segundo beneficio de la adopción, herencia espiritual. En Romanos 8, 15 y 16 dice, y ustedes no recibieron el espíritu de adopción por el cual estén sujetos a esclavitud. No, ustedes no recibieron el espíritu de temor por el cual estén sujetos a esclavitud, sino que recibieron el espíritu de adopción por el cual claman, Abba Padre. Por tanto, dice en el versículo siguiente, somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso, Luis? Que tenemos comunión con Dios. Podemos clamar Abba Padre. Abba significa papi en arameo y padre, pater en griego. Tenemos comunión con Dios. No solo la adopción nos concede a nosotros la morada del Espíritu, la herencia espiritual, un acceso a Dios el Padre, comunión. Cuarto, propósito. En Efesios 1:6, la carta que sigue de Gálatas, leo, dice, desde el versículo 4 termina, en amor nos predestinó para adopción. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Cuál fue el sentimiento que movió a Dios para adoptarnos? Su amor. Ese fue lo que lo motivó. Pero ¿cuál es el resultado que Dios quiere lograr con esto? Escuchen, dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Un resultado de la adopción es que ahora tenemos un propósito en la vida. ¿Y sabes cuál es el propósito de nuestra vida? La alabanza de Dios. Antes hacías las cosas para cualquier otro propósito, pero ahora que estamos en Cristo, todo lo hacemos para la alabanza de su gloria. Tenemos propósito en la vida, tenemos provisión. Mateo 7, por ser hijos de Dios, dijo el Señor Jesús cuando les está enseñando de la oración a los discípulos, dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará lo que le pidan? Provisión es otro efecto, otro beneficio de la adopción. En Efesios, ya que estoy aquí, capítulo 2, versículo 19, leo, dice, así pues ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. O sea, hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, entonces, ¿qué está diciendo? Tenemos una comunidad. Ya no somos advenedizos, no somos extraños, somos conciudadanos. ¿Qué tenemos? Una ciudadanía, una comunidad. Ya no somos extraños, tenemos una familia. ¿Qué tenemos? Una comunidad. ¿Cómo nos llamamos unos a otros en las iglesias? Hermanos. ¿Por qué? Es que no me he aprendido el nombre. ¿Cómo se llama el hermano? Hola, hermano. No es porque no se ha aprendido el nombre. Porque tenemos un mismo Padre y porque hemos recibido ¿qué? Adopción. ¿Entienden?
Y uno último, nada más por cuestión de tiempo, ya que estamos ahí cerca, vuelvo a Efesios, pero ahora el capítulo 5, versículos 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Entonces, ¿por qué causa nos adoptó Dios? ¿Se acuerdan? Por amor. Entonces somos hijos amados. No solo somos hijos amados. Entonces, imita a Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Amando. Amar. Tenemos una motivación para hacer las cosas. ¿Cuál debe ser la motivación correcta del cristiano? Por amor. Porque soy hijo de Dios, por amor y también por santidad. Porque también Pedro dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces él apela a que vivamos practicando el amor y la santidad, no porque nada más tenemos, porque así dice el mandamiento, sino porque tenemos a Dios por Padre. Nuestro Padre es santo, entonces, ¿cómo soy yo? Santo. Y si Dios me ama, como hijos amados, andad en amor. Y bueno, si algún día quieres abundar en la doctrina de la adopción, sigue, pero vas a ver qué profunda bendición. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Dios quiere que entendamos que es el beneficio de ser su hijo, pero uno no entiende. Uno, yo soy hijo de Dios, pues quién sabe para qué sirve eso, pero no sirve de nada. No debería tener una transformación en tus actitudes, en tu manera de interpretar la vida y las oportunidades. ¿Y por qué haces tú las cosas? Aplicación número 2, volviendo a Gálatas. Gálatas 4, ahora versículo 29. Él dijo, así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Número 2. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Persiguió. Persecución. No solamente disfrutamos de adopción, algo bueno. Por desgracia, de parte de Dios adopción, pero de parte de los que rechazan a Dios y el Evangelio, ¿qué podemos esperar? Persecución, especialmente los más legalistas en el contexto del que está hablando, ¿entienden? ¿Cómo le fue a Pablo cuando dejó de ser fariseo para convertirse en cristiano? Le aplaudieron los otros judíos. Qué bueno, te felicitamos por tu decisión. ¿Qué le hicieron a Pablo? Lo persiguieron, lo maltrataron. Entonces, no todo es positivo al estar en la gracia. El aspecto negativo es que al ser hijos de Dios, por la fe solamente, nos constituimos odiosos ante los que siguen confiando en las obras. Esto me lo han dicho tantas veces cuando salgo y comparto el Evangelio con personas. Le digo, es por gracia, por medio de la fe. Si yo muero, yo sé que yo voy al cielo con Dios. Y me dicen, ¿qué? ¿Quién te crees que eres? Se les ve en la cara y dicen, me caes mal. Tan engreídos los cristianos. No entienden ellos de lo que estamos hablando. Ellos creen que nosotros nos creemos que somos muy buenos. Y sienten ira de oír que una persona tiene paz con Dios. Somos odiosos para el mundo que no entiende el Evangelio. Especialmente para los más legalistas. Así como Ismael perseguía a Isaac, para los que recordarán o los que no recuerdan, les recuerdo. En Génesis 21:9, a lo que Pablo está aludiendo aquí, dice la Escritura. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Les explico, les recuerdo, porque todo esto ya lo expliqué, solo para atar cabos. El relato aquel decía, en Génesis 16, que Sara le recomienda primero a Abraham que tome a su esclava como esclava sexual para engendrar un hijo, porque ella es estéril, no le puede dar hijos. Cosa muy mala que hizo Sara. Y Abraham, ¿qué consintió? Abraham tenía 86 años de edad. Pero resulta que ese no era el hijo de la promesa. Así que aunque nació ese hijo que se llamaba Ismael, Dios le dijo, yo no te mandé a hacer eso. Yo te prometí que te iba a dar un hijo y yo te lo voy a dar. A mí no importa si Sara es estéril. Y tú te rías de mí porque no me crees. Y ella también. Es más, le vas a poner a tu hijo risa para que te eduques. Y Dios cumplió la promesa cuando Abraham tenía 99 años de edad. Así que en los 99 años de edad, Abraham y Sara concibieron a su hijo y nace al cabo del año cuando Abraham tiene ya 100 años. ¿Cuántos años se llevan de diferencia? De 13 a 14 años, ¿sí o no? Ahora,
Isaac es un bebé que acaba de ser destetado y algunos calculan según las costumbres que debió haber tenido Isaac, el hijo de la promesa, entre 3 y 4 años de edad. Así que cuando Isaac tiene 3 o 4 años de edad, ¿cuántos años tiene Ismael? Entre 17 y 18. ¿Entienden? Y el pasaje de Génesis 21:9 dice, y Sara vio a ese día que se hizo el party, porque se hizo una fiesta cuando Isaac cumple los 3 años, conforme la costumbre aquella, hizo una fiesta. Y en ese tiempo Ismael, pues era el medio hermano de Isaac, jugaba con Isaac. Ismael jugaba con Isaac. Ismael 17, Isaac 3, o sea, qué diferencia, ¿no? Y entonces él jugaba, pero no jugaba de manera buena, jugaba de manera burlona, dice el texto. Porque si no prestaron atención, les recuerdo, dice, y vio Sara que Ismael, el hijo de la esclava, estaba burlando de su hijo Isaac. ¿Ven ahí la actitud? Ahora les voy a explicar algo que no es muy claro ahí. Varios registros rabínicos de los siglos anteriores al Nuevo Testamento dicen que Ismael era malvado e idólatra desde su juventud. Respecto a su maldad contra Isaac, un escrito extrabíblico temprano que se llama el Targum Pseudo Jonatán, citado por Richard Longenecker en el Word Biblical Commentary de Gálatas, afirmaba que Ismael llevó a Isaac de cacería. Le dijo, vente hermanito, vamos a jugar, vamos a cazar aves. Y según ese registro de ese Targum, que es un registro extrabíblico, no es inspirado, así que no podemos saber si esto es cierto o no, pero hay registro escrito de esto. Ismael empezó a lanzarle flechas. Ay, yo pensé que era un pájaro. Ve, recoge el pájaro. Ay, mira, se quiere ir el pájaro. Y le empezó a lanzar flechas. Si Dios no hubiera puesto su mano sobre Isaac para cumplir su promesa, se lo atraviesa de seguro, ¿no? Bueno, y no solo eso. Acerca de su idolatría, otro escrito dice que Ismael, a partir de los 15 años de edad, empezó a traer a la tienda, a la casa, ídolos de bolsillo con los que vamos a jugar, Isaac, ven, vamos a jugar. Mira, traje un juguete para ti. Fíjense el juguete que le trajo, ¿no? ¿Y este qué es? Es un juguete, hay que jugar. No era un juguete, ¿qué era? ¿Por qué tiene así como que? Es un juguete. Ahora Isaac no sabía por qué, porque era un niño. Pero Sara se empezó a fijar. Este chavo es malo. Ese chavo es una mala influencia. Es maldoso, mira, quiere lastimar a nuestro hijo. Le está enseñando idolatría. Entonces, la interpretación rabínica acerca de las malas intenciones de Ismael en contra de Isaac son ratificadas por Dios. ¿Cómo? Porque Pablo parece confirmar esta interpretación, porque el versículo 29 dice, Pablo no dice, así como entonces el que nació según la carne se burlaba del que nació según el Espíritu. ¿Qué dice? Lo perseguía. ¿Ven el punto? Era más que burlas, eran acciones malintencionadas. Es obvio. ¿Qué sentiría Ismael contra Isaac? ¿Qué creen que sentiría? Envidia. ¿Qué más podía sentir? Él era el hijo mayor, él iba a ser el heredero, y ahora resulta que siempre no. ¿Verdad? Siempre no. Entonces, hermanos, no importa la época. Observen la última palabra del versículo 29 de Gálatas 4:29. Así también, ¿cuál es la última palabra? Ahora. Así también ahora. No importa la época, los legalistas tienden a ser hostiles contra los verdaderos creyentes. Los fariseos fueron hostiles contra Juan el Bautista, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Demonio tiene, dijeron ellos, cuando todo el mundo sabía que era un profeta de Dios. Los fariseos fueron hostiles contra el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Los fariseos fueron hostiles contra los discípulos del Señor Jesucristo, ¿sí o no?
Bueno, Pablo mismo es un ejemplo. ¿Qué era él antes de ser cristiano? Fariseo, legalista. ¿Y qué era? Un perseguidor. Y cuando él se convierte en cristiano, ¿cómo le fue? Una sopa de su propio chocolate, ¿verdad? Lo persiguieron, lo maltrataron, lo trataron mal. Lo mismo sucede con cualquier legalista sin importar su religión. Cualquier legalista sin importar su religión, cualquier persona que se cree justa y que se va a ganar la gloria por su propio esfuerzo, cuando oye que es por gracia y los cristianos no le caen bien. Y si no me creen, vayan a Afganistán ahorita con los talibanes y díganle que es por gracia, a ver cómo les va. Vayan a Siria allá con los que quedan por ahí perdidos de los ISIS, a ver cómo les va. Vayan al Vaticano, pónganse a predicar ahí a un lado del obelisco, a ver cómo les va. Como pueden ver, hostilidad contra el cristianismo bíblico verdadero. Es muy claro. Llámese hinduista, vete a la India, lo mismo. Budismo, los más radicales no son pacifistas como ellos dicen. Vayan a Tailandia y verán. No importa. Todos ellos, cuando tienen acceso al poder, han perseguido y siguen persiguiendo al cristianismo bíblico. O ya se olvidaron de 1000 años de historia en el medioevo, o sea, la edad oscura, la época medieval. ¿Qué hicieron los católicos en poder cuando alguien que se quería salir del asunto? Pues verdad, el santo oficio, acto de fe, esos son los nombres que les pusieron a santo oficio. Era la Inquisición, o sea, la mafia cristianizada, y el acto de fe era quemarlos en la hoguera por andar predicando que la salvación es por gracia, como pueden ver. Yo trabajé una vez en una empresa, hermanos, el dueño era un cristiano, un pastor de una iglesia cristiana de la Ciudad de México. Y pues yo era cristiano, así que yo me sentía muy bien porque cuando entré a la empresa, allí era obligatorio, entrando a las 6:40 de la mañana, teníamos un devocional donde orábamos, leíamos un pasaje de la Escritura y orábamos. Era obligatorio. Y yo estaba re feliz, ¿no? Y luego teníamos una junta administrativa donde ciertos premios dependían de asistir a esa junta. Pero esa junta empezaba con alabanzas cristianas y un sermón. Pero el que no asistiera a los devocionales y a los servicios y a las alabanzas, perdía todos sus premios y su salario podía caer hasta menos de la mitad. Imagínense los que no eran cristianos como yo. ¿Cómo se sentían ellos de tener que llegar tan temprano al devocional? A las alabanzas, al sermonzote, ¿verdad? Y si no llegaba, me quitan mis premios. Hermanos, nosotros los cristianos que presumimos ser bíblicos, ¿hostigamos a la gente? ¿Le queremos meter la fe por amenazas? Hay otros ejemplos en la ciudad de Ginebra donde Juan Calvino, el paladín de la fe reformada. Eso lo explicamos en el curso de Historia de la Iglesia Moderna en la parte de la Reforma ayer que estuvimos estudiando todo el día. Yo les conté cómo le iba a los que no querían ir al culto el domingo. Voluntariamente a fuerza, latigazos por no haber ido. Trajimos el látigo, hermanos, porque hoy veo muchas sillas aquí vacías. Por si se les ocurre faltar el próximo domingo, ya saben. Estilo ginebrino. Vamos a tener servicio de ginebrino, reformado. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, el cristianismo bíblico no debe de forzar a la gente, ni mucho menos castigarla por no compartir nuestra fe. Él se debe distinguir de todos los demás acercamientos, apelar a la conciencia de la libre voluntad del individuo. Y la última de las aplicaciones nos queda ahí en el versículo 30. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva. Esta es una cita una vez más del Antiguo Testamento en Génesis 21:10. Cito, Génesis 21:10 al 12. Por eso le dijo a Abraham. Ahora Sara está viendo que Ismael se está burlando de Isaac. Dice, no, ya, esta es la gota que derramó el vaso. El otro día que me trajo el
que para la buena suerte. San Martín Caballero, digo, el idolito ese, Caldeo, ¿verdad? Y luego después que la morena, y luego, no, nomás porque es hijo de pero, y la de las flechas no se me ha olvidado, chiquito. Ahora sí, y todavía te burlas en mi cara en la fiesta de mi hijo. No, este muchacho está. Abraham, me lo sacas de aquí. No quiero que esté más aquí influyendo a nuestro hijo. Echa fuera a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. También Ismael era su hijo, ¿no? ¿Y por culpa de quién? De ella. ¿No fue ella la incitadora? Y él le pareció muy grave. Pero Dios dijo a Abraham, Génesis 21:12, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Lo cual ratifica que seguramente Ismael era malo. Para que Dios hubiera, porque Dios siempre ha velado por los vulnerables, hermanos, por los indefensos, por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros. Pero aquí Dios dijo, no, Sara, te pasas. ¿Que no eres cristiana? No, le dijo, Sara tiene razón en esta ocasión. Tiene razón, sácalo. Entonces, en este relato se nos dice que Sara, después de percibir las malas intenciones de Ismael contra Isaac, decidió que proteger a su hijo, exigiendo a su esposo que echara al hijo de la esclava. ¿Qué implicación tiene Pablo al citar ese pasaje aquí? ¿Por qué Pablo escoge ese pasaje? ¿Qué quiere decirnos Pablo? ¿Cuál es la aplicación? Esta es la aplicación. Los hijos de la esclava, los Ismaeles de hoy, no son ustedes, hermanos, que creen en Cristo. Son estos que quieren forzarlos a ganarse la justicia por sus buenas obras. Estas personas legalistas. Pero les voy a dar una noticia yo a ustedes, cristianos, dice Pablo en el versículo 29. El hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Qué significa eso de que no va a ser heredero ahora ante la óptica de la gracia? No son salvos. Por haber despreciado el evangelio, estas personas se van a perder la herencia. Eso es lo que está diciendo él. ¿Sí o no? Si no, pues ¿cómo lo vas a interpretar? En el contexto. Entonces, Dios rechazará a los que han rechazado el evangelio. Y esa doctrina la llamamos la perdición eterna. Por eso, 3 aplicaciones de este pasaje fueron adopción, persecución, pero también perdición para ellos. Dios rechazará el legalismo siempre. ¿Saben por qué? Porque el legalismo es hipócrita. Porque los legalistas dicen, yo soy muy bueno, yo merezco el cielo. Por fuera, sepulcros blanqueados, dijo Jesús en Mateo 23, pero por dentro son corruptos, llenos de huesos de muertos. Por eso Dios rechaza el legalismo por hipócrita y también por arrogante, porque dice, yo soy bueno, yo no necesito la gracia, yo por mis méritos. ¿Sabes qué es eso? Es decirle a Dios, mira Dios, gracias por enviar a tu hijo a morir por nosotros, pero yo no lo necesito. Yo solito puedo. ¿En verdad? Por eso Dios no tiene herencia para ese falso evangelio, aunque diga ser cristiano. Es por gracia, por medio de la fe. Y así como fue rechazada Agar con su hijo, así Dios rechaza a los legalistas. Porque ningún esclavo heredará la promesa de adopción, solo los hijos libres de Dios. Por eso, aunque suene feo, es lo que es. Ninguna religión que se base en la salvación por obras, en la salvación cumpliendo mandamientos, aunque diga ser cristiana, aunque diga ser cristiana evangélica, bautista, pentecostal, metodista o lo que sea, si insiste en que es por obras, ninguna religión que se base en la salvación por obras heredará la salvación. Ninguna. Así que todo concluye Pablo en el versículo 31 diciendo, así que, esta es señal de conclusión, así que hermanos, no somos hijos de la esclava
sino de la libre. Y de esta manera Pablo cierra la segunda sección de la carta. La primera sección, capítulos 1 y 2, ¿verdad? El Evangelio. Y capítulos 3 y 4, la justicia por la fe. El Evangelio, en capítulos 1 y 2, el origen del Evangelio, la fuente del Evangelio es Cristo y no los hombres. El medio del Evangelio, capítulos 3 y 4, es por la fe y no por las obras. Y el resultado del Evangelio, capítulos 5 y 6, es vivir en el Espíritu, no vivir en la carne. Y ese va a ser el tema del que vamos a empezar en la próxima enseñanza de esta serie. Entonces, quien elija el legalismo en lugar de la gracia será rechazado, hermanos. Que sirva esto de conclusión. Pero el legalismo no es el único peligro que amenaza la fe. El otro peligro que amenaza la fe es el libertinaje. Y ese va a ser tema del capítulo 5. Pero por cuestión de tiempo aquí nos quedamos y terminamos hoy. Oremos. Muchas gracias por este precioso pasaje, mi Señor Jesús, por todo lo que nos enseñas a través de él. Tú nos has llamado por la fe a ser tus hijos y también a tomar la cruz y ser conscientes de que vamos a sufrir rechazo muchas veces, desprecio, hasta persecución o martirio, según tú permitas. No quisiéramos ninguna de esas cosas, pero bueno, para algunos es parte del compromiso, de la fe. Gracias por darnos la herencia de Cristo gratuitamente por la fe. Y ayúdanos a seguir anunciando las buenas nuevas a aquellos que todavía no la conocen. En el nombre de Jesús, amén.